realmente ese es un mundo más profundo, porque yo llegué a ver esas manifestaciones, pero yo tenía un límite. Yo podía estar ahí, podía ver, pero yo no traspasé. O sea, yo no llegué a hacer nada de eso, sino que yo estuve ahí en ese momento y podía, como observadora, podía ver. Hola, que el Todopoderoso bendiga a toda la audiencia que día tras día se mantiene en sintonía con nuestra programación. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy te acompaña tu hermana Minerva Valdés y yo feliz de poder llegar a ustedes. Hoy, como cada día, traemos una entrega sumamente interesante. Me acompaña una mujer de fe, una mujer de Dios, una mujer con un testimonio que va a bendecir tu vida. Amada, bendiciones. Amén, amén. Muchísimas gracias. Es un honor, un placer el poder estar en esta plataforma para bendecir y edificar las vidas. Amén, gloria al nombre del Señor. Hay una palabra que viene a dimensionar a alguien. No me diga que no te has suscrito. Tienes que suscribirte porque nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Busca a alguien, compártelo, no te quedes con la bendición. En este día conviértete en la mujer samaritana que lo que recibió dijo, no me puedo quedar con esto, tengo que compartirlo. Así que esa es nuestra invitación en este día. Amada, gloria al nombre del Señor. Bienvenida a este segmento, gloria a Cristo, que nos trae en este hermoso tiempo. Muchísimas gracias nueva vez por la invitación. Es un honor, es un privilegio. Yo quiero primeramente tener una porción de la palabra del Dios eterno leída en el libro de los Salmos, su capítulo 27. Dicen así sus letras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Vamos a dar gracias por la palabra. Padre, gracias por tus palabras, porque ellas son pan, ellas son vida, ellas son alimento, Dios mío. Padre, te pedimos que en esta hora tú te glorifiques en una manera muy especial. Padre, que las vidas que están en sintonía puedan ser edificadas en una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Amada, ¿cómo es su niñez? ¿Cómo se da? Gloria al nombre del Señor. Bueno, realmente mi niñez, puedo decir, un tanto tranquila dentro de lo que es normal. Crecí en una familia creyentes, una familia que creían en la religión católica. Pues tuve unos momentos en los cuales me podía unir o estar acompañada o de cerca con algunos padres, monjas y todo eso. O sea que en un momento determinado me involucré en lo que fue el catolicismo. Llegué un momento a pertenecer a algunas agrupaciones, o sea que estaba de cerca en lo que era la vida católica y pude compenetrarme y conocer algunas cosas de lo que es ese mundo. Jamás pensé, pasó por mi mente, que hoy iba a estar sirviéndole al Dios único y al Dios verdadero. De verdad que tuve una niñez tranquila. Sí, realmente vengo de un pueblo llamado El Cercado, de San Juan de la Maguana, es la provincia. Sabemos que este pueblo es un lugar de muchas creencias religiosas, en donde ocurren muchas cosas, donde hay personas que creen en lo que es lo sobrenatural, en lo que hay personas que buscan cosas que no provienen de Dios. Y como una familia normal, me vi involucrada y participaba en algunas de esas cosas, como fiestas que hacían a los denominados santos, que no son santos, y todo eso. O sea que en un momento determinado pues me involucré
y crecí viendo lo que era esa vida. Wow. ¿Y en algún momento determinado pudo haber tenido alguna experiencia con algún espíritu? Porque ellos se manifiestan en ese tipo de fiestas. Puede ser que haya provocado algún estrago o que la gente de noche no podía dormir. Leyendas que siempre se escuchan en medio del barrio, de cosas que pasaban provocadas por espíritus de las tinieblas. Amén, realmente es así, uno escucha y vive cosas que son sobrenaturales, que están fuera de lo normal, fuera de lo natural, y por ende en esos momentos uno podía escuchar en tiempos en los cuales se escuchaban cadenas siendo arrastradas, se escuchaban pasos, uno escuchaba de personas que hacían negocios con el mundo de las tinieblas. Realmente había momentos en los cuales uno se involucraba en ese tipo de asuntos que como que uno llamaba la atención de las personas que realmente estaban realizando ese tipo de fiestas. En otras no llamábamos la atención, pero sí han existido leyendas y cosas que son sobrenaturales y que realmente no provienen de Dios, cosas que nos causan temor, que nos causan miedo. Lamentablemente también hay personas que en un momento determinado están metidos en esa vida y quieren como pasar parte de lo que ellos han vivido, quieren pasárselo a uno como si fuese una herencia. Entonces ahí es cuando uno realmente tiene que tener mucho cuidado, porque en un momento yo viví esa situación en donde personas, familiares míos, que por ética no lo voy a decir, se acercaban a mí y me decían, bueno, cuando ya yo no esté, lo que yo porto, lo que está en mí, te va a pasar a ti. Es algo que yo te voy a dejar. Entonces son cosas que realmente no provienen de Dios y que de una manera u otra causan estrago en la vida del ser humano. Wow, o sea que cuando una persona le rinde culto a un espíritu inmundo, antes de que esa persona parta de esta tierra, tiene que elegir el sucesor. Exactamente, hay personas que tienen sucesores elegidos y por ende ya había alguien, una persona familiar, que me había dicho que parte de lo que tenía o lo que tenía que me lo iba a dejar a mí. Inclusive llegó un momento en los cuales yo comencé a tener sueños extraños con el mundo de las tinieblas, con todas esas cosas. Y llegó un momento en los cuales ellos me daban órdenes a través de sueños, en donde me decían que tenía que comprar esos cuadros con una identidad determinada o con uno de esos demonios, porque son demonios. Entonces ellos me ordenaban, me daban sueños y, o sea, que ellos me iban dirigiendo, me decían lo que yo tenía que hacer. O sea, que en un momento determinado ellos estaban tomando posesión de mí y de mi cuerpo. Wow. Y quien trabaja con ellos es quien utiliza algún tipo de ritual para decir, este va a ser mi sucesor. Utiliza algo que los demonios puedan identificar que ese es el siguiente. Sí, realmente sí, porque tú sabes que en lo que es el mundo espiritual se mueven muchas cosas. Entonces, como se mueven tantas cosas, hay personas, hay delegaciones, hay cosas que están establecidas para una persona específica. Entonces, hay una conexión entre lo que es la persona y lo que porta la persona. Entonces, esa persona va diciéndote cuál es el sucesor. O sea, que te van chequeando, te van observando y van buscando la manera de que tú puedas acercarte y que tú puedas compenetrarte más con esa persona para ir transmitiendo. O sea, es igual, por ejemplo, que un maestro, cuando tiene sus alumnos, siempre quiere darle una enseñanza, siempre quiere enseñarlo, siempre quiere guiarle. Tiene estrategias, tiene tácticas para enseñar, entonces es lo mismo. O sea que la persona se va acercando a ti y te va guiando en lo que es todo eso y te va diciendo, tú tienes que hacer esto de esta manera, de esta forma, tú tienes que colocar esto aquí, colocar esto allá, esto se mueve de esto y de esta manera. O sea, es una enseñanza que te van dejando porque ellos entienden que es un legado que te van a dejar, que te van a entregar. Ok,
Y aparte de que ellos utilizan las enseñanzas, utilizan otros métodos, como por ejemplo, vístete de tal forma, come tal cosa. ¿Se da eso también? También se dan esos casos, Wow. en los cuales a la persona se le dice cómo debe de vestir, cuáles colores debe de vestir. Inclusive hay personas que te dicen hasta el tipo de fragancia que tú debes de utilizar en un momento determinado. Sí. Imagínense, hay diversas entidades demoníacas. Imagínense entonces, cada una de esas entidades tiene una fragancia, tiene un color que identifica. Dios mío. Así es, así es. Cada Sí. identidad tiene un color determinado, tiene fragancia determinada, o sea, ahí es donde se pueden diferenciar. Actúan de maneras diferentes. Y cuando agarran a la persona y toman posesión de la persona, pues todos no son iguales tampoco. Uno tiene la facultad de poder ver diferentes manifestaciones en una sola persona, con varias identidades. Sí, dependiendo con cuál trabajen. Sí, porque también se da el caso que no trabajan con una identidad en específico. Hay personas que trabajan con varias. Y eso me pasó que yo pude llegar a lugares en donde yo podía ver como un desfile de todas esas identidades. O sea, yo me pasaba horas también en lugares en donde se practicaba la brujería, en donde se practicaba la hechicería, y podía ver ese desfile cuando iban llegando, cuando iban subiendo, y podía ver cada O manifestación. sea, ellos toman el cuerpo de la persona. Así La es. persona que decide trabajar con ellos, yo supongo que le envía señales. Claro que Le sí. envía señales con lo que se pone, le envía señal con la fragancia que utilizan. He visto algunos colores que descifran diversas entidades demoníacas. Así es. Hay algunos que trabajan, ay Dios mío, con los colores, bien. Pero ¿llegó usted a ver en un momento determinado cómo ellos subían a la persona y qué pedían, qué demandaban? Realmente sí. Wow. Llegué a ver y a participar en ese lugar, y como te decía ahorita, pude ver desfile de diferentes identidades, cómo subían, cómo se iban, la manera en la que actuaban, el cambio de voz, el cambio de físico, porque son transformadas las personas totalmente. O sea, tú no ves una persona natural. Tú no estás hablando con alguien natural, tú estás hablando con alguien sobrenatural, porque hay algo dentro de esa persona que no es la persona en sí. Entonces tiene diferentes manifestaciones. Hay manifestaciones, por ejemplo, que hay personas que hablan como niños, hay otros que hablan como ancianos, hay otros que hablan de diferentes maneras. Ok, y la forma en cómo ellos hablan es dependiendo lo que el reino de las tinieblas quiere manifestar a la tierra. Así es. Wow. Eso es así. Todo es diferente. Y como te decía, cuando entran diferentes personajes, diferentes identidades, hay un cambio en la vida de esa persona. Por ejemplo, yo pude ver y pude discernir cuando sube el varón del cementerio, que es algo que realmente da temor, porque la persona se transforma. La persona se transforma de una manera tal que tú ves su vientre cuando crece, el vientre le crece. Y es algo literal, tú puedes verlo cuando el vientre le crece. Pero cuando entra, por ejemplo, Santa Marta, ya es algo diferente, porque la persona se puede convertir en un momento, el cuerpo como que se flexiona, y esa persona puede tomar la característica de una serpiente. Entonces todo eso yo lo pude ver. Ciertamente. Y cuando el cuerpo de la persona queda golpeado, queda dolorido, ¿cómo puede quedar el cuerpo de una persona una vez que uno de esos espíritus poseen ese cuerpo? El cuerpo queda dolorido, claro que sí, porque es una fuerza extraña, y es alguien que está ejerciendo algo sobre esa vida.
es algo que no es normal. Por ende, el cuerpo sufre maltratos. Entonces ya la persona no lo controla, la persona no controla cuándo eso sube, ni cuándo ese espíritu va a venir, sino que esa es su casa y cuando él quiere entrar, él entra y... Así es, Wow. así es. Aunque hay personas que llegan a una dimensión, si se puede decir, que pueden tener un control hasta cierto punto, pero a veces se le va de las manos y cometen cosas que uno realmente se queda sorprendido. Porque tú, por ejemplo, ver una persona cogiendo una botella, machacando la botella, un vaso de cristal y comiéndose ese vidrio, entonces eso es algo... ¿Y qué es lo que pide ese espíritu entonces? Realmente ese es un mundo más profundo, porque yo llegué a ver esas manifestaciones, pero yo tenía un límite. Yo podía estar ahí, podía ver, pero yo no traspasé. O sea, yo no llegué a hacer nada de eso, sino que yo estuve ahí en ese momento Como y podía, observadora. como observadora, podía ver. Porque Cristo vino a mi encuentro ya como cuando eso me iba a agarrar en lleno, entonces yo tuve un encuentro con el Señor. Entonces, no te puedo decir realmente de esa experiencia a profundidad porque no la viví, pero es algo fuerte. No lo vivió en carne, podríamos decir, en carne propia, pero sí fue partícipe, porque la observación y los sueños, entonces podía ser atormentada en sueños. Al participar de eso, me imagino que es una influencia, porque los espíritus saben que esa persona está ahí. Así es. Yo digo que los espíritus saben que está ahí, que está siendo un próximo candidato. Claro que Por sí. eso tal vez dirán, vamos a dejar a esa persona ahí, que se mezcle, que le agrade eso. Inclusive en un momento te pueden llamar hija o hijo. Oh, santo. O sea, cuando tú vas compenetrando y vas profundizando, ya ellos te van llamando como hijo o como hija, porque ellos saben que te están preparando en ese terreno. O sea, que tú eres un candidato, ya para cuando ellos entiendan que tú estás preparado para las misiones que ellos van a delegar en ti. Wow. Esto lo traemos, pero también es pensando en lo generacional, porque hay gente que dice, wow, pero yo veía que al familiar mío como que se le subía a alguien o venía algo sobre él y comenzaba a arrastrarse por el suelo. Pero eso entró a un miembro de la familia y quiere seguir abarcándolos a todos. El fin es que ese legado no caiga. Así es. Wow, Dios mío. Realmente ese es el objetivo, porque es como cuando a ti te mandan a una misión, te dan una misión. Toda misión tiene un tiempo de caducidad, porque nadie es eterno en una misión. O sea, todo el mundo tiene que agotar un tiempo específico en algo. Ahora bien, en el mundo espiritual de las tinieblas hay momentos en que son desechados. Ya cuando ven que no tienen la suficiente fuerza, cuando ya te han sacado todo, cuando ya te han exprimido todo, entonces ya te van apartando, pero tienen que buscar un sucesor para que continúe en lo que es lo generacional. Y eso es lo que pasa. Y muchas veces también las personas, pensando en que un día van a partir de la tierra, van poniendo la mirada en alguien en específico para traspasar lo que ellos portan. O sea que la persona es preparada, pero no para quedarse con eso, sino que la persona es preparada para que siga trabajándole al reino de las tinieblas. Así es. Wow. Entonces, por eso hay familias que están batallando con un espíritu, porque hubo alguien que le abrió la puerta. Así es, así es. Y eso va pasando de generación en generación si uno no corta eso. Exactamente. Wow, extraordinario. Y una vez que esos demonios ya desechan la persona, ¿quién es el único que tiene poder de cambiar esa historia y ese rumbo? Cambiar ese decreto, ese panorama. El único que tiene el poder para cambiar ese panorama, ese decreto, para traer una transformación en la vida del hombre y de la mujer se llama Jesús. Por eso cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre y de una mujer, hay un cambio, hay una metanoia, hay una transformación.
hay una renovación. Las cosas viejas pasan y entramos a una nueva etapa en Cristo Jesús. Cuando entra Dios a su vida, cuando le da el paso, luego de ver todo el mundo, porque hablar de demonios es hablar de lo sobrenatural. Así es. Eso no es natural, porque Claro. para poder verlo hay que estar en lo sobrenatural. Así es. Y hay personas que no conocen de Dios y ellos pueden percibirlo, ellos lo pueden percibir, pero aunque lo perciben, pero su entendimiento no está conectado en sí a lo que está pasando. Porque hay gente que no le sirve a Dios y dice, wow, pero yo vi como un espíritu. Y ellos lo pueden ver, aún niños, pero no tienen el entendimiento para manejar ese tipo de situaciones. ¿Cómo se da ese cambio en la vida suya después de haber visto esas experiencias? Realmente tú sabes que cuando uno no le sirve al Señor, pues el ser humano fue creado con un vacío. El Eterno nos creó con un vacío para que ese vacío pueda ser llenado única y exclusivamente por Él. Y ya después de buscar tanto en ese mundo, de caminar, tal vez tratando de buscar llenar ese vacío que había en mi vida, que había en mi corazón, pues envuelta en tristeza, en angustias, en situaciones que se nos presentan, escuché hablar de Jesús. Escuché hablar de Jesús, escuché hablar de que Jesús cambiaba. Y viviendo una situación familiar, una situación de matrimonio, pues me invitaron un día a la iglesia y el Señor hizo algo grande en mi vida y recibí la palabra, recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero a partir de esa experiencia, pues yo tuve que entrar en algo, en una administración profunda, porque en esos lugares donde yo visitaba, yo llegué a ir a cementerios, en donde realizaban ritos y cosas que se dan en el mundo espiritual. Hubo una persona en la cual yo visitaba que tenía altares y todo eso, me dio un resguardo a tomar. Entonces yo tuve que entrar en un proceso de liberación fuerte para poder ser libertada de todo eso, porque yo estaba tan sumergida en eso que había hasta ropa que esa persona me regalaba y me decía que yo tenía que ponérmela. Como te dije, me dio resguardo a tomar. Entonces, mi pastor, cuando yo vine a los pies del Señor, pues tuvo que convocar 7 días de vigilia en mi casa. 7 días de vigilias en mi casa. Y ahí fue un proceso de liberación fuerte, terrible, experiencias por encima de lo natural. Fueron muchas lágrimas derramadas, tuve que renunciar a muchas cosas, tuve que entregar muchas cosas, porque realmente no tenía paz, no tenía tranquilidad, porque ya estaba atrapada en lo que era ese mundo que nosotros no vemos, pero que es tan real como el aire que respiramos. Sí, porque ¿qué tiene de cierto que las personas que se van incursionando en eso comienzan a guardar objetos? Comienzan a guardarlo aún hasta debajo de la cama, donde nadie vea. Entonces, ¿sirve eso como una señal a ese espíritu inmundo de que se le está abriendo un espacio para que él entre? Claro que sí, claro que sí. Es una señal de decirle, óyeme, yo también estoy contigo, estoy a tu disposición, estoy para que tú hagas lo que quieras conmigo. Sí, ¿cuáles cosas se pueden emplear para que ese espíritu inmundo sepa que esa persona está abierta a lo que él diga? Realmente el ser humano tiene una voluntad propia y humanamente uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. O sea, hay límites en donde el ser humano puede poner un stop, pero hay límites también en donde nosotros damos cabida a que lo que quiera
apoderarse, adueñarse de nosotros, pues lo haga. Porque cuando una identidad de esa quiere venir y quiere entrar, tú tienes que tener la suficiente voluntad y la autoridad para decirle no. Yo no pertenezco a ese mundo. Yo no pertenezco al mundo de las tinieblas, yo pertenezco a Cristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a recibir esos sueños y nosotros hacemos lo que ellos nos digan, ya abrimos esa puerta. Ok, ellos utilizan los sueños y mediante los sueños ellos comienzan a enviar una información. Y a medida que ellos ven que la persona acata el mensaje del sueño, dicen, pero ya es una candidata que está diciendo que las puertas están abiertas. Correctamente, porque ya tú cediste a lo que ellos quieren. O sea, ya tú abriste esa puerta. Y si tú abriste esa puerta, tú le estás dando luz verde para que ellos hagan lo que quieran. Entonces, podríamos decir que ellos entran con lo sencillo. Por ejemplo, una persona tuvo un sueño y en el sueño le decían, ponte esos zapatos rojos, los zapatos rojos. Al otro día esa persona se levanta y lo primero que hace es ponerse los zapatos rojos. Exacto. Ya ellos saben. Ya ellos saben que está obedeciendo ese mandato. Es como que Dios te diga a ti, a través de un sueño, no te muevas hasta que no escuches mi voz. Ya tú tienes que esperar y entender que Dios te está diciendo que no te muevas. Eso es así. El mundo de las tinieblas se mueve así, de esa manera. Y ellos, la sumisión, ¿qué tan importante puede resultar para una persona que quiere incursionar en eso, ser sumiso? Bueno, yo digo que es un punto esencial para ellos, porque a través de la sumisión, pues cualquiera puede hacer lo que quiera, cualquiera te puede dominar. Es fácil cuando tú me dices a mí, mira sierva, ese vaso tú lo agarras y te lo llevas. Entonces tú me hablas con autoridad y yo sé que no debo de agarrar el vaso, pero tú me hablaste con autoridad, agarro el vaso y me lo llevo, ya yo entré en sumisión, ya yo estoy a tu merced, ya yo estoy haciendo lo que tú digas. Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente fuerza de voluntad para decir no, para saber cuándo tú debes de entrar y cuándo no debes de entrar. Partiendo de ese punto, Pablo le escribe a los Corintios, le dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cómo una persona que está ciega espiritualmente puede hacerle sugestión a un demonio de que no va a poseer el cuerpo? Porque no. Es que lamentable, como tú misma acabas de decir, el que no está en lo espiritual no puede discernir, no tiene discernimiento. Entonces es un candidato fácil, es una presa fácil porque no puede discernir. No está en la capacidad de poder decir esto no es así o esto es así. O sea, es una presa fácil. Exactamente. Se deja guiar, se deja dominar fácilmente. Exacto. Entonces, para que una persona pueda decir no, tú no perteneces a esta casa ni a este reino, ya tuvo que haber venido la luz de Cristo y haber alumbrado esa vida. Así es, así es. Porque mientras el hombre no tiene a Cristo, no tiene ni siquiera herramientas para combatir cuando eso viene. Es así. Es más, yo me voy mucho más lejos. Muchas veces estamos en los caminos del Señor y realmente si nosotros no profundizamos en la palabra, si no estamos arraigados, cimentados en la palabra, si no tenemos el discernimiento, si no tenemos la madurez espiritual, si no sabemos identificar cuándo es Dios que te está hablando y cuándo es otro el que te está hablando, lamentablemente podemos caer en un vacío. Aún pudiendo percibir lo espiritual, hay que ser cuidadoso, hay que ser atento, hay que saber escuchar, porque muchas veces podemos ser engañados aún dentro del camino. Sí. Entonces, una vez que usted da el paso de fe, que usted dice, yo acepto a Cristo, y viene ese tiempo de renuncia, ¿cómo sucede en esos 7 días, esas 7 noches?
¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo fue ese mover en su hogar? Bueno, eso fue algo extraordinario. La gloria y la honra se la damos a Dios porque allí entramos en ese proceso de liberación, un proceso de renuncia, un proceso en los cuales mi pastor me decía, tienes que ir recordando cada cosa que esa persona te dio, aun sea un pincho que te haya dado. Tú tienes que recordarlo, tienes que saber si tienes algún crucifijo, si tienes alguna ropa, qué comida comiste, todo eso tienes que poner tu mente en blanco y recordar paso a paso todo eso para poder entrar en esa liberación. Ahí hubieron hombres y mujeres que estuvieron ahí mano a mano conmigo, esos 7 días. El último día fue algo que marcó mi vida en una manera extraordinaria, que lo recuerdo como ahora, porque ya en el último día, pues, podíamos escuchar cuando el pastor dijo, vamos a darle 13 vueltas a la casa por fuera, en señal de victoria, en señal de que los muros fueron derribados. Y cuando nosotros entramos en ese mover, pudimos escuchar voces, pudimos escuchar gritos terribles. Todo el que estaba ahí pudimos ver cómo Dios se glorificó en una manera muy especial. O sea que lo que estaba adentro, ahí salió. Pero la liberación no terminó ahí. Yo seguí en el proceso de liberación aún dentro de la congregación. Aún ellos tenían que ministrar liberación, y en medio de eso yo pude vomitar el resguardo que me dieron a tragar. Yo lo pude ver y yo vomitaba la sangre. ¿Cuál es el significado en sí de ese resguardo? Realmente yo puedo decir que pueden tener varios significados o pueden tener varios puntos, todo depende con el objetivo con el cual te lo den. Okay. Porque tiene objetivos diferentes, no todos son iguales. Hay personas que son resguardados para que no lo maten, por ejemplo. Hay personas que viven, andan con resguardo, con oraciones y cosas puestas. Una pregunta, ¿y se proclama alguna palabra cuando se bebe el resguardo para que el espíritu inmundo sepa que esa persona tiene ya una consagración a él o qué? Realmente en el lenguaje de la persona que te lo da, en lo que es la comunicación, sí existe un lenguaje específico entre ellos existe lo que te dan. Es como cuando tú vas a orar por los alimentos, tú lo bendices. Entonces cuando ellos te van a dar eso a tomar, pues es como una ceremonia. O sea que nosotros podríamos decir que mucho de lo que nosotros vemos referente a lo celestial, a lo santo, a lo de Dios, tiene mucha similitud la tiniebla en los métodos que emplean. O sea, hay un parentesco. Por ejemplo, Dios te ha establecido, vamos a orar antes para comer, vamos a dar ese ejemplo. Pero los demonios también lo utilizan, pero ya de una forma para pervertir y dañar el corazón. Así es, Wow. así es. O sea, porque tú sabes que el enemigo siempre trata como de imitar. Entonces, muchas veces también quiere como camuflajear. Es la palabra, como guardar, ¿verdad? Para que no se vea todo como tan descubierto, para que las cosas en un momento el otro pueda verla como un poquito normal, pero no es algo normal, porque la persona en sí realmente no sabe en qué se está metiendo, porque es que la persona no tiene dominio propio. Exacto. Es que la persona está poseída. Hay cosas que cuando tú entras a ese lugar ya no eres tú. O sea, no es tu esencia, no eres tú. Ya tú estás siendo poseído. Ya tú estás siendo gobernado por alguien por encima de ti que ha tomado, ¿verdad?, ese derecho en ti, en tu cuerpo, en tus emociones, y ahí puedes hacer muchas cosas o te pueden hacer muchas cosas. Wow. Gloria al Señor. Entonces, podríamos decir que la liberación no se da de un día para otro. ¿Cómo reciben en su hogar que la
mujer que se había incursionado en ese ambiente, ahora dice, vine con renuncia. Vengo con un acta nueva, me quebrantaron todos esos decretos. ¿Cómo lo recibe su familia eso? De verdad que mi familia recibió bien. O sea, cuando te hablo de mi familia, hablo del entorno de los que viven en mi hogar. Porque aún una parte de mi familia sigue involucrada en esos asuntos. Ahora bien, yo tomé la decisión de separarme, de romper con todo esto. Entonces, yo respeto a cada quien, pero también quiero que me respeten a mí. En mi entorno, una bendición, porque ya la mujer que yo era antes, ya no es la misma. Ya, yo antes era una persona enojona, era una persona que tenía un cambio de humor rápido, era una persona que me miraban y nada más por mirarme ya yo me agriaba. O sea, que yo tenía un carácter un poquito, porque también todas esas entidades te ponen en un momento determinado a que tú no te lleves bien con los demás y a que tú siempre tengas problemas con tu familia, en tu entorno. O sea, que hay momentos en los cuales ellos te involucran tanto que tú te olvidas hasta del matrimonio, te olvidas de los hijos, te olvidas de todo, te olvidas de las responsabilidades que debes de tener en tu hogar, porque tú te enfocas, tú estás a merced de ellos y tú estás enfocada en las cosas de ellos, en las cosas que te rodean en ese momento. Gloria al nombre del Señor. Aprovechando ese escenario, es un mensaje muy directo para que la gente entienda lo que cuesta ser libre. Lo fácil que se incursiona en ese mundo y lo difícil que esos demonios abandonen esa morada. Así es. Porque los espíritus inmundos ven los cuerpos de los seres humanos como su morada. Entonces, a medida que se va dando esa liberación, ¿cómo usted vio el favor de Dios? ¿Cómo usted vio la mano de Dios obrando en su vida? Que usted era, por fin me siento libre. Gloria a Jesús. De verdad que a medida que se dieron esos procesos de liberación, pude ver el cambio, pude sentir la paz, la tranquilidad en mi vida. Pude ver una Rosy diferente para la gloria y la honra de Dios. Porque a veces nosotros queremos aparentar lo que no somos. A veces tenemos una sonrisa o esbozamos una sonrisa, pero realmente por dentro tenemos muchas cosas, cargamos con muchas aflicciones, a veces estamos sumidos aún dentro de la depresión, porque déjame decirte que esos demonios te llevan a un estado depresivo también, esos demonios te llevan a un estado de locura, sí. Entonces es algo fuerte, pero a medida que yo decidí entregarle mi vida a Cristo, pude ver un cambio en mi vida, pude ver una transformación, pude ver una regeneración. No te digo que la guerra terminó, la guerra aún no ha terminado. Seguimos guerreando, seguimos peleando, pero estamos seguros de que estamos en las manos del Eterno. Wow, si tuviera que darle un consejo a hombres y mujeres que se han visto incursionados y dicen, pero me siento sin salida, yo no sé qué hacer, en mi casa no hay paz, en mi casa estamos peleando desde las 3 de la mañana, en mi casa es un desorden. ¿Qué mensaje le diría a Rosy? Bueno, el mensaje que yo le diría a esas personas que están pasando por esa situación es que sí se puede. Sí se puede, y que tengan la certeza, la convicción y la seguridad de que hay alguien superior a todo eso que puede ayudarle. Hay alguien superior que está dispuesto a cambiar ese lamento en gozo. Hay alguien dispuesto que está ahí siempre 24 horas para cambiarlo, para transformarlo, para llevar paz en medio de la aflicción, para llevar esa tranquilidad que necesitamos y decirle, tú estás a tiempo. Tú estás a tiempo para abandonar esa vida, porque esa vida te va a llevar a ti a la perdición. Pero si tú decides hoy, renovar o hacer un pacto con el Señor, yo sé que tu vida va a ser cambiada. Yo sé que tu vida va a ser transformada. Yo sé que esa vida de angustia, que no puedes dormir, aleluya, que tiene noches en las cuales no tiene paz,
Dios puede cambiarte. Dios te puede transformar. Dios te puede dar ese gozo, esa tranquilidad en medio de esa aflicción, creyendo fielmente de que para Dios no hay nada imposible. Y que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Así Él es. está siempre dispuesto. Wow. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le permitimos a Él que Él nos ayude. Pero hoy es un día de rompimiento. Hoy es un día en el cual las cosas pueden cambiar en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. ¿Estás cansado? Ven a Cristo. Wow. Poderosa palabra. Así finalizamos este segmento, conociendo al mundo espiritual, un tema que ha sido de mucha bendición. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, hermana. Amén, amén. El placer ha sido mío. Amén. Así que sean tronos, dominios, principados y potestades, todos están sujetos a los pies de Cristo. Dios te bendiga. Amén.